Vamos a abordar el tema nuevamente de Estados Unidos porque es tal la información que está generando. Ustedes vieran los medios, están enloquecidos. Publican todo el tiempo historias diferentes, análisis sobre la coyuntura que está en Estados Unidos. Y no solamente los medios escritos, que son los que yo más sigo, sino los medios televisivos, radiales en Estados Unidos. Están sonando cada vez más al unísono un par de palabras en Estados Unidos: crisis constitucional. Esa es ese par de palabras están empezando a resonar fuertemente dentro de los medios estadounidenses debido a que con este ímpetu que trae Donald Trump de ya una experiencia previa del año 2016 con una amplia cantidad de promesas de campaña de transformar en su totalidad a Estados Unidos, está comenzando a irrumpir con la usurpación de poderes, por ejemplo, del legislativo. Es bastante sorprendente que una persona que tiene el control, un presidente que tiene el control del legislativo porque tiene mayoría en la Cámara Baja, tiene mayoría en el Senado y que básicamente hasta ahora en la confirmación de todos sus secretarios y de todo su equipo han sido confirmados a pesar de todos los cuestionamientos que se tenían sobre la preparación de estos personajes. En línea justamente con la política de Donald Trump, no se ha impedido que ninguno de ellos sea confirmado para continuar en el gabinete de Trump. Entonces, a pesar de tener ese control en las dos cámaras, él básicamente prefiere pasarse por encima al legislativo en varios temas, como por ejemplo el cierre de la agencia USAID, esta agencia que es un dinero que, si ustedes conocen un poco la estructura de Estados Unidos, el que ordena que se ejecute o se cree una agencia y designa la cantidad de dinero que necesita esa agencia es el legislativo. El legislativo es la billetera de los Estados Unidos. Está en lo que recae en el pueblo, la decisión del pueblo, de los norteamericanos. Lo que han decidido ellos está sumido en todo lo que es el legislativo. Pero bueno, Trump quiere cerrarlo con una agencia creada que ni siquiera ha sido confirmada por el propio legislativo. Ha creado una propia agencia ejecutiva a la cabeza de Elon Musk, que es DOGE, que es Departamento de Eficiencia Gubernamental, que está tratando de eliminar y de despedir a la mayor cantidad de trabajadores públicos que se pueda. Y a diferencia de lo que tenemos aquí en Latinoamérica, que ustedes me dirán, oye Jorge, pero está excelente pues que se recorte el Estado cuando tienes una cantidad de personas que no hacen absolutamente nada. En Estados Unidos no están así. Si bien hay un grupo de personas que el presidente puede designar, que son principalmente las direcciones, gran parte de la base de trabajadores públicos son gente de carrera, son gente que tiene que cumplir un estándar riguroso para poder ingresar ahí. Necesitan un currículum, una experiencia y un tipo de calidad profesional para poder ingresar ahí. Esa persona no puede ser despedida tan fácilmente por cualquier funcionario que haya sido elegido por el presidente. Entonces, estos cargos civiles de carrera forman parte de la estructura de cómo se maneja el Estado y son gente muy profesional y gente muy especializada en muchos temas y en estos casos. Entonces, hay otros temas constitucionales como el caso de que Trump, a través de una orden ejecutiva, ha querido borrar de un plumazo, y literal de un plumazo con el de su pluma, borrar el derecho constitucional de una persona a tener nacionalidad estadounidense cuando nace en ese país. Donald Trump no quiere que si viene, digamos, un migrante ilegal a Estados Unidos y esa mujer está embarazada, dé a luz a un niño, no quiere que ese niño sea un ciudadano estadounidense, como lo dicta la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Eso de querer irrumpir y de empezar a romper con todas las barandillas que permiten que el poder no se concentre en el Ejecutivo y en una sola persona, que es la forma en la que se construyó Estados Unidos desde su fundación, es lo que ha comenzado a preocupar a muchos expertos y a los medios en general. Vamos a ver estos cuadros y enseguida analizamos el tema. La estrategia de distracción y caos. Trump y sus aliados están creando deliberadamente un ambiente de caos con una avalancha de órdenes ejecutivas y acciones controvertidas para distraer y abrumar a la oposición, permitiéndole avanzar en su agenda de maximizar el poder ejecutivo. Trump y sus aliados están creando deliberadamente un ambiente de caos en una avalancha de órdenes ejecutivas y acciones controvertidas para distraer y abrumar a la oposición, permitiéndole avanzar en su agenda de maximizar el poder ejecutivo.
Preocupaciones sobre el sistema de controles y equilibrios. Aunque los tribunales han logrado bloquear algunas iniciativas de Trump, el Congreso, liderado por los republicanos, ha sido criticado por no cumplir su papel como un poder coigual, permitiendo que el presidente ignore leyes y nombre a leales sin calificación para puestos clave. Acciones estatales y judiciales. Varios fiscales generales demócratas y gobiernos estatales están desafiando las políticas de Trump, como los intentos de congelar fondos federales y restringir los derechos de los inmigrantes y las personas transgénero. El papel de Elon Musk. Musk, aunque no es un funcionario electo, está intentando desmantelar agencias federales y manipular sistemas de pago del gobierno, lo que plantea serios conflictos de interés y cuestiones legales. Muy bien, estamos con un experto en temas constitucionales de Estados Unidos, Rafael Penalver, desde Florida nos atiende. ¿Cómo está, Rafael? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, y creo que déjame empezar felicitándote por esos resúmenes que has tenido en la pantalla, porque están excelentes. Has logrado en unas pocas palabras decir exactamente lo que está pasando en los Estados Unidos, y yo te diría que nunca hemos visto algo parecido. Estamos deshaciendo lo que es la estructura del gobierno norteamericano. Los fundadores de esta nación se basaron en que no se repitiera aquí el poder que tenía el rey de Inglaterra. Hicieron una constitución que estaba basada en la división de poderes. Y aquí con Donald Trump estamos viendo un plan que tiene que haber estado desarrollado muy, muy cuidadosamente y por mucho tiempo antes de las elecciones por un grupo de personas que van y tienen como meta cambiar la estructura norteamericana para que todo el poder sea concentrado en un ejecutivo y que ese poder no se pueda perder. Quitar los elementos que hacen las elecciones libres en este país, concentrar todo el poder en el ejecutivo, y estamos viendo un nuevo Estados Unidos con menos derechos para sus ciudadanos, con un nuevo orden mundial, y donde Estados Unidos básicamente se retira de Europa, deja a Europa para un vacío que solamente Rusia pueda llenar, y me preocupa enormemente la dirección en que esto está tomando. Rafael, justamente dentro de la introducción se hablaba acerca de los legisladores, ¿no? Yo estaba escuchando a un experto que ha trabajado dentro del sistema público en el show de opinión de Ezra Klein de New York Times. Él ha trabajado desde la primera administración de George Bush en el Estado, asesorando y siendo parte de la cosa pública, pues, ¿no? Y él decía que durante las 2 primeras semanas de cualquier gobierno siempre hay una sensación de que esa persona está en el poder y que está haciendo verdaderamente unos cambios. Es como el knockout en el que ha quedado, digamos, el oponente, el rival, el partido que ha sido derrotado. Pero a partir de la segunda, tercera semana es donde comienzan los legisladores a entrar en su tarea de oposición. Las autoridades en general electas demócratas, en este caso demócratas, yo todavía veo que están bastante noqueados y los han agarrado realmente en muy mala posición a los demócratas, porque no veo ninguna acción contundente que trate de frenar todas estas acciones que tan rápidamente y con una eficiencia absoluta se están tomando a la cabeza de Donald Trump y al lado junto con Elon Musk. Para nada, el Partido Demócrata está a la deriva, no tiene dirección, hay división interna sobre si debe ser un cambio hacia que el Partido Demócrata se convierta en un partido más conservador. Otros dicen no, la oposición tiene que ser muy clara y tenemos que irnos aún más al campo liberal para poder subsistir. El Partido Demócrata en este momento no ofrece oposición a Donald Trump. La única posible oposición podría ser de los propios republicanos en el Congreso, y Donald Trump los amenaza con si el que se atreva a oponerse a esta agenda, yo voy a ponerles un contrincante en la próxima primaria. Tengo a Elon Musk a mi lado que les va a dar millones y millones de dólares a cualquier contrincante que se presente y ustedes perderán su puesto. Así que
Esto es una amenaza, o están conmigo o yo los elimino a las personas de su propio partido. A las cortes, el vicepresidente ha dicho que si siguen obstruyendo el plan de Trump, ellos van a ignorar los dictámenes de la corte. Eso sería catastrófico para este país, porque este país depende en que las cortes interpreten lo que es constitucional o no. Y Donald Trump ha dicho que si siguen así, no van a respetar el dictamen de la Corte y ahí tendríamos una verdadera crisis constitucional. Las Cortes no tienen un solo policía para hacer cumplir sus mandatos. El Ejecutivo tiene todo el poder de ejecutar supuestamente lo que el Congreso ha dictado, pero como aquí el Congreso no ha dictado nada de esto, esto se está haciendo a base de plumazos presidenciales. Si las Cortes dicen que eso no es constitucional y el presidente decide no respetar a las Cortes, pues tenemos una verdadera crisis constitucional y el comienzo de una dictadura norteamericana de Trump. Sorprendente. Ahora, justamente siguiendo esta línea del Poder Judicial, que es el único que parece estar dando cierta oposición real, funciona de una manera un poco más lenta, es decir, que avancen estos procesos y demandas toma su tiempo y por eso no le pueden alcanzar en muchos casos en algunas acciones a Trump. Pero claro, hay una apelación que, digamos, cualquier sentencia de un juez federal va a ser apelada a una segunda instancia y finalmente a la Corte Suprema. Hay una preocupación que si llega a la Corte Suprema se van a encontrar en un verdadero problema porque ellos saben que Trump estaría dispuesto a pasarse por encima cualquier disposición incluso de la Corte Suprema. Ese es un momento en el que no quieren estar porque ahí sí habría un golpe de poderes muy importante y Donald Trump básicamente no tendría ningún tipo de consecuencias porque ya se ha dicho que un presidente es inmune. La propia Corte Suprema podría haber zanjado su propia tumba al decir que un presidente es inmune a cualquier persecución judicial de haber tomado las medidas que está tomando ahora. Qué buena tu frase de que la Corte Suprema pues ha creado su propia tumba, porque precisamente ese es el caso. La Corte Suprema, cuando tiene 3 jueces nombrados por Trump, es una corte que estaría de acuerdo en muchas de las instancias de las cosas que está haciendo Trump. Pero si no lo estuviera y Trump ignora el dictamen de la Corte Suprema, tiene inmunidad dada por esa propia Corte Suprema. Recordemos lo que pasó en el caso de Richard Nixon. Nixon era el presidente, la Corte Suprema unánimemente le ordenó que entregara los tapes de Watergate, los entregó y ahí fue el final de su presidencia. Tuvo que renunciar a los pocos días del dictamen de la Corte Suprema. Bueno, imaginémonos si Nixon hubiera dicho, no, yo no voy a entregar los tapes porque la presidencia no puede ser ordenada por otra rama del gobierno. Bueno, pues aquí estamos en esa situación. Si la Corte Suprema dicta y Trump no cumple con lo que dicta la Corte Suprema, se acabó el poder judicial en los Estados Unidos. La Corte Suprema no tiene forma de hacer cumplir sus mandatos. Y por otra parte, la Corte Suprema está tratando de mantener su propio poder, haciendo cosas que no lleguen a ese punto, tratando de adaptar sus mandatos, y así lo va a hacer seguro, para que no llegue esa confrontación. Al final, Trump gana de cualquier forma. Ahora quiero, porque durante mucho tiempo, durante la campaña, han sido varias las voces que han advertido por el tipo de discurso inflamatorio de Trump, por la forma en la que se refería al enemigo interno y se lo podía incluso hacer una semejanza con los discursos de Hitler. Y se hablaba mucho de si la robustez de una sociedad de casi 250 años, de haber sido creada por sus fundadores y de haber seguido una tradición a lo largo de la historia de respetar justamente la división de poderes, respetar la independencia de poderes, que si esta persona, solo una persona, podría tener la capacidad de destruir todo lo que se ha construido en casi 250 años. ¿Tú lo ves posible que en estos 4 años, con la velocidad que ha empezado, ni siquiera un mes ha pasado,
y Estados Unidos parece ser muy distante a lo que lo teníamos nada más hace menos de un mes. Mira, no es solamente Donald Trump. Donald Trump es la cabeza de un movimiento de, y esto es difícil decirlo para mí, pero Estados Unidos tiene un problema básico que siempre ha tenido, que es esa vena racista, anti-inmigrante que corre en el cuerpo político de los Estados Unidos. La demográfica de Estados Unidos ha estado cambiando enormemente en los últimos años. Aquí el blanco anglo cada día tiene menor porcentaje. Esto es, se sienten amenazados por el cambio demográfico del país. Y esto es un plan muy bien elaborado para utilizar ese odio que existe hacia el extranjero, el afroamericano, tratar de la sociedad norteamericana volver a recoger el poder, no a base de elecciones, porque las elecciones la pierden, a base de cambiar la estructura del gobierno para crear un gobierno que no salga del poder. Esto que estamos viendo tiene muchas consecuencias, muchas más allá de simplemente la elección del periodo presidencial de 3 años de Donald Trump. Yo temo por el sistema democrático norteamericano de que sí van a haber elecciones, las elecciones van a continuar, pero si tú le pones a cada contrincante que se oponga, a cada persona que se oponga a este plan, le pones una campaña donde se le donen millones de dólares, como este señor Elon Musk. Él le donó a Donald Trump más de 250 millones para su campaña presidencial. Y ahora lo están utilizando como uno de los distractores. Una persona, se ha creado una agencia que no ha sido aprobada por el Congreso, una persona que no tiene un cargo oficial y es capaz de entrar al Departamento del Tesoro y tratar de conseguir la información privada de todos los ciudadanos norteamericanos. Ayer una juez en Nueva York lo paró, pero la decisión de esa juez va a ser apelada, posiblemente llegue a la Corte Suprema y si se ignora la decisión de la Corte, pues volvemos al punto de un problema constitucional. Estamos viendo un Donald Trump rodeado por billonarios que están velando por los intereses de esas personas, que no les interesa el proceso democrático porque ellos pueden ganar más poder a través de una persona autoritaria que tenga el control absoluto. Y el país se está dirigiendo de quitarle, debido a los cambios demográficos, de quitarle el poder al pueblo a través de las elecciones y concentrarlo todo en una presidencia apoyada por un dinero sin límite. Y esa es la crisis que estamos viendo. Estamos viendo eso mismo ocurriendo en Rusia, el presidente Putin rodeado de oligarcas, lo mismo en China. Son 3 figuras que están ignorando por completo al pueblo que representan, se están dividiendo el mundo entre ellos 3. Estamos viendo como Estados Unidos se anuncia que ya Ucrania no va a ser ni siquiera invitada a la mesa de negociaciones, que se va a decidir el futuro de Ucrania entre Putin y Trump. Y el plan de Putin es que Estados Unidos se retire de Europa y que cree un vacío, que a los europeos no le quede otro remedio que adaptarse a Rusia. Estados Unidos ha anunciado una nueva política que es algo increíble para mí, que un país que siempre ha dicho que su política es para promover la democracia, promover los derechos humanos. Ahora le dice a Ucrania que cualquier ayuda que Estados Unidos le siga dando a Ucrania sea a base de que Ucrania le ceda a Estados Unidos los minerales más ricos del país. Es una política transaccional, sin ideales, sin de verdad lo que este país ha representado siempre para el mundo. Rafael, ha sido un placer como siempre tenerte aquí en RTP Mundo. Gracias.